Bueno, se está grabando. ¿Nadie se opone a que la clase sea grabada? No, Perfecto. yo no. Gracias, Rocío. Gracias, Lucía. Eh, bueno, estamos entrando en la última parte de la materia, naturalmente. Eh, Ahí la admití a Aileen. Ahí está. Hola, Aileen, bienvenida. Eh, Hola, profe, buen día. Buen día, ¿cómo va? Bien, se está grabando la clase, Aileen. Como les contaba, estamos entrando en la última parte de la materia. Puntualmente esta semana no vamos a subir una actividad práctica puntualmente esta semana, porque voy a subir una entrega de tarea eh, recuperatorio para todos los compañeros, las compañeras que no hayan podido presentar las tareas anteriormente. ¿eh? Eh, Solamente por esta semana. Va a ser para, de algún modo, que se pongan al día. Ya la semana que viene vamos a subir lo que va a ser el trabajo final de la materia, con el cual, teniendo todos los trabajos prácticos aprobados y este trabajo final, conseguirían la regularidad. Eh, por las características de la materia, que es filosofía, y realmente es complejo hacer un múltiple opción, por ejemplo, en filosofía, que son un poco los recursos que brinda la plataforma, vamos a hacer así, vamos a conseguir la regularidad con la aprobación de todos los prácticos. A esos fines abro ahora, después de la clase, una solapa de entrega recuperatorio. Yo creo que las tres justo que están aquí en la clase, creo que tienen todos los prácticos aprobados. En ese caso, tienen la semana para ir estudiando el contenido que les subo después de la clase. Y la semana que viene ya subimos el protocolo de entrega del trabajo final, que va a ser básicamente sobre filosofía latinoamericana, sobre filosofía de la liberación, que es lo que vamos a ver esta semana y la semana que viene. Y posiblemente hagamos otra clase el lunes próximo, ¿no? El otro también, digamos, y ya con eso cerramos el cuatrimestre. ¿eh? Eh, entonces, pasando en limpio, esta semana esta semana para los que tienen todas las tareas entregadas, va a ser solamente leer el material teórico presentado, y para los que no tienen todas las tareas presentadas, va a ser presentar las actividades en una solapa que vamos a abrir de recuperación. Esta semana, entonces, el que no haya aprobado alguna actividad práctica, el que no haya llegado a presentar, la presenta en esa solapa. La semana que viene abrimos con un protocolo de práctico ya la entrega de lo que sería el trabajo final sobre filosofía de la liberación, filosofía latinoamericana, y tendremos clase este lunes, el lunes que viene, el otro lunes posiblemente, y ya realizan la entrega de ese trabajo, que no va a ser más que un trabajo de tipo ensayístico sobre la filosofía de la liberación. Tenemos que charlar bien con el equipo en las pautas, pero va a ser básicamente eso, y con todos los prácticos aprobados. Entonces, de nuevo, el que no aprobó entrega en instancia de recuperatorio esta semana y no hay problema, y ese trabajito final consiguen la regularidad de la materia. Eh, Esperemos poder estar volviendo a la presencialidad pronto, y de ese modo resolver lo que es el coloquio final pronto, digamos,
pero en situaciones ya de mayor normalidad, siempre entre comillas. Se ha sumado el equipo, ahí está conectada Miriam Sánchez y Nadia Grilli, bienvenidas. ¿Cómo les va? Buen día, no me Bueno, podía conectar, por eso estaba, ay, se me cortó internet ahora, pero no, ya estoy. bueno, bienvenida a ambas. Hola, hola, buen día. Hola Miriam, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, eh, ¿alguna duda sobre... Les estaba comentando a las chicas que esta semana abrimos una solapita para que entreguen en instancia de recuperatorio cualquier trabajo y ya la semana que viene subiremos la actividad, el protocolo del práctico que tengan que presentar sobre filosofía de la liberación y ya con eso cerramos el tema, ¿no? Y como clase quedará este lunes, el lunes que viene y el otro lunes y ya cerramos el cuatrimestre. ¿Eh? Calculen más o menos que la entrega del práctico la podríamos pautar, la consigna del práctico la vamos a subir posiblemente del práctico final, el lunes 8, posiblemente, y la entrega la podríamos pautar para el lunes 22 de junio. Entonces nos tomamos esa semana para corregirle los prácticos y más o menos para el 26 de junio ya tendrían la condición de regularidad. ¿Mm? No sé si hay alguna duda de las chicas. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien me escucha, además de Miriam y de Nadia, Lucía, Ailín, Rocío? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe, estamos acá. Perfecto. En principio de esto que está planteando ahora no hay dudas. Después no sé si antes del coloquio habrá, no sé cómo se maneja eso, hay clases de consulta, de repaso o algo por el estilo, o cómo El suele ser la coloquio, modalidad. el coloquio, clases de consultas va a haber, sí. El coloquio esperemos poder hacerlo en condiciones de normalidad, ¿no? No sé. Veremos cómo será, cómo es que la universidad va a instrumentalizar los exámenes finales. Eh, y si no, porque el tema es que filosofía, sí, una actividad práctica como múltiple opción puede ser una, dos, pero un final como múltiple opción realmente es muy complejo, no se adecua, digamos, a lo que es la disciplina. Entonces deberíamos hacer, yo estuve tomando el viernes, pero en otra universidad, por este medio, por Meet, lo que pasa que eran, por ejemplo, 11 estudiantes y a un final, a un coloquio de media hora, 40 minutos por cada estudiante, porque por ahí se va, en un ratito uno está en 4 o 5 horas enfrente de la pantalla. Y es realmente complejo, ¿no? Es complejo para el equipo, es complejo para ustedes que están esperando. Entonces, vamos a ver cómo resuelve la universidad, puntualmente en este caso de Villa Mercedes, la situación y si los finales pasan para cuando volvamos a la presencialidad. No sé, Miriam, Nadia, si tienen alguna, creo que no hay nada sobre eso, ¿no? No, Eduardo, no hay conocimiento de eso. No sé, ni siquiera sabemos bien cuándo cierra el cuatrimestre, ¿no? O sea, Claro, creo que vos tampoco. no, Así que no hay ninguna novedad. no hay Lo ninguna único que precisión. te escuchaba y pensaba que por lo pronto va a haber que hacer el ensayo, digamos, es la única solución para regularizar y esperar después la presencialidad para el coloquio. Pensaba lo mismo que vos, no podemos hacer un coloquio tantas horas por internet, es una locura. Así que yo diría que con el ensayo y después veremos cómo sigue. Capaz que Veremos. sin presencialidad, no sé cómo iremos a hacer un escrito, no sé.
no tenemos ninguna novedad hasta ahora. Tal No hay cual, nada. tal cual. Por ahí, como dice la profe, para el final les pediremos una monografía, ¿por qué no? Eh, veremos, no hay todavía resolución, digamos, de la universidad de cómo va a ser la cuestión. Ojalá podamos volver en septiembre, ¿no? En agosto, a la presencialidad, aunque sea, no sé, no sé si a los cursos normales, pero aunque sea a tomar exámenes, ¿no? Que por ahí el examen sí se lo puede manejar con menos gente en el aula, pero por el momento no sabemos nada. Y como dice Miriam, ni siquiera hay fecha de fin de cuatrimestre. Nosotros hemos venido bien con el dictado de los contenidos, así que estamos en condición de cerrar, de presentar las planillas de regularidad más o menos el viernes 26 de junio, que sería por el calendario académico que teníamos nosotros antes de todo este lío de la pandemia, estaría dentro de las fechas en las cuales uno puede cerrar el cuatrimestre. Y entonces les queda julio para ir estudiando, pero posiblemente hasta haya materias que elijan continuar, no sabemos mucho. Lamentablemente, Lucía, no es difícil responderte la pregunta. No, está bien, no, se entiende. No hay respuestas por ahora. Claro, o no lo sabemos nosotros, por lo menos por ahora, no hemos sido informados. Clases de consulta, sí, nos vamos a ir poniendo de acuerdo. Yo les cuento, yo tengo a mi hijo en San Luis, y hace 70 días que no lo veo. Entonces, estoy averiguando, yo me iría, creo que el lunes 29 pasaría para San Luis, haría 14 días de cuarentena allá en La Punta, que estoy averiguando con el gobierno de San Luis, pues yo estoy en Córdoba, en Río Cuarto. ¿Cómo es? Porque ahora la tenemos que pagar nosotros a la cuarentena. Y es media cara, pero bueno. Estaría 14 días en La Punta, creo que me tocaría hacer la cuarentena a mí, ahí en la residencia de la Universidad de La Punta, y después me sueltan. Y ahí puedo estar una semanita con mi hijo, porque ya yo pensé que Eduardito se fue el final de semana antes que empezara todo esto. Y yo pensé que esto, pues, iba a durar menos, y ahora ya directamente camino por las paredes, pues yo lo extraño. Y él a mí también, espero. Y así que bueno, ahí desde La Punta, cuando esté haciendo la cuarentena, por ejemplo, tengo entendido que hay buena conexión, podemos hacer las clases de consulta. Ustedes nos escriben y hacemos las clases de consulta. No hay drama. Yo por lo pronto tengo 14 días de cuarentena enfrente, digamos. Así que, bueno, esas son mis condiciones existenciales. Bien, gracias, profe. No, por favor. Bueno, no sé, Miriam, Nadia, ¿quieren que empecemos algo más o...? No, está bien, me parece que quedó claro, está bien. Quedó claro. Hacemos con el tema y Vamos después con el vemos tiempo. qué vamos a hacer. Después Después, vemos sobre la marcha. y sí, no nos queda otro. Bueno, tenemos... Vamos a empezar a ver filosofía latinoamericana. Nosotros hemos visto lo que es la tradición de la filosofía de Occidente, la cual es cuestionable siempre, y vamos a ver que hay un profesor Dussel que la cuestiona, pero hemos visto una historia tradicional de la filosofía que para criticarla hay que conocerla también, ¿no? Básicamente nosotros hemos visto Platón, y con Platón alguna cuestión muy mínima de Sócrates, Aristóteles, Descartes, Kant, y allí sumamos dos problemáticas, una problemática emergente, que es la discusión entre Zizek y Ham por la pandemia, que bueno, era importante generar algún espacio mínimo de reflexión sobre lo que nos está pasando y cuál era la posibilidad de salir o no, las distintas hipótesis de salida de la dramática situación del problema. Y después vimos algo de la perspectiva de género, de la teoría de género.
¿no? Hoy comenzaríamos a ver lo que sería la tercera unidad del programa, ¿no? Y con esto más o menos cerraríamos, que es la filosofía latinoamericana. En primer lugar, al decir filosofía latinoamericana ya hay un posicionamiento teórico, el cual también es cuestionable, pero yo estoy dispuesto a, al menos en mi caso, creo que Miriam y Nadia también, a defenderlo, que es que hay una filosofía latinoamericana, ¿no? Por mucho tiempo en Latinoamérica se habló de teorías latinoamericanas, de historia de las ideas latinoamericanas, ¿no? Y autores brillantes hablaron de eso, como Roig, por ejemplo, pero los propios autores, por más que fueron precursores del movimiento de filosofía de la liberación, tenían algún reparo de categorizar al pensamiento latinoamericano como filosofía latinoamericana. Dussel es uno de los primeros en elaborar, en elevar el estandarte, por decirlo así, de una filosofía propia de Latinoamérica, que hay filosofía latinoamericana. Eso supone una definición del concepto de filosofía que lo vamos a comenzar a ver ahora, en el cual hay todo un proceso de deconstrucción. Nosotros, para la clase de hoy, les propusimos básicamente, hay dos textos que van a tener propuestos. Un texto que es sobre la historia de este movimiento de filosofía de la liberación, además de lo que va a estar escrito en el tablón del aula. Hay un texto que es sobre la historia del movimiento de filosofía de la liberación, que constituye, tengo entendido, que una clase, parte del contenido de una clase, de una diplomatura justamente en filosofía de la liberación que hace la profe Miriam en la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Es así, Miriam? Sí, 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 forma parte de una de las primeras unidades que es un posgrado, una diplomatura en filosofía de la liberación de la UNJU. Y su director, ¿cómo se dice? Honorífico, no me acuerdo. Bueno, honorífico, sí, sí, creo que era director honorífico, era Enrique Dussel. Entonces había mucho material de él, estaban las 20 tesis de él, todo material de él, y con mucho agrado leí ese apunte que es histórico, porque es muy lindo y además tiene unas fotos muy lindas. Y yo te lo envié pensando también en las fotos que tenía, de estos tipos que por ahí uno nombra y no registra el rostro, y las fotos son muy lindas, ¿viste? Que está compartiendo con Quijano, con Grof, ¿cómo es? Grof Fogel, un montón de gente que hizo mucho ruido por estos lados del mundo. Y entonces me pareció bueno para compartirlo. Muy lindo material, es histórico, sí. Es cómo se forma, cómo se forma y cómo aparece. Tengo dos apuntes más que me pareció una barbaridad, por eso no lo mandé, que son de los otros congresos, son de las conclusiones de los otros congresos. Perfecto, Bueno, buenísimo. lo de tener también. Buenísimo. No, es excelente el material. Yo lo estuve viendo, es una reconstrucción muy prolija de finales de la década del 60 hasta mediados de la década del 70, ¿no? Del primer periodo de filosofía de la liberación. El autor yo lo conozco, un chico joven, integra la REDAFE, la Red Federal de Filosofía de la Educación, y es muy prolijo en la reconstrucción. Y bueno, básicamente lo que vamos a tener ahí en el grupo Filosofía de la Liberación, ustedes saben que en las dictaduras del 60, que fueron dictaduras terribles, pero afortunadamente no tan sangrientas como las del 70, que fueron aún más terribles, en las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanús, se dice Dussel, el grupo comienza a constituirse y a pensar la situacionalidad. Y ahí hay un concepto que es caro, ¿no? Vamos a ver que si uno tuviera que resumir
digamos, la labor deconstructiva de filosofía de liberación, uno la podría resumir en dos aspectos. Primero, plantear un universal situado, la situacionalidad del universal, ¿no? Ustedes saben que el universal, lo vimos con Platón, ¿no? El universal es la solución griega para el problema de la comprensión del múltiplo intuitivo. ¿Qué significa eso dicho en criollo? Yo acá veo a 5 mujeres. Veo a Rocío, veo a Ailín, veo a Lucía, veo a Nadia, veo a Miriam. Y cada una tiene sus peculiaridades, cada una tiene sus particularidades y constituyen un múltiplo intuitivo. Intuitivo porque tienen cabellos distintos, tienen edades distintas, etc. Pero de todas ustedes puedo predicar que son humanas, ¿no? Ese es el universal, lo que unifica el múltiplo intuitivo. Esa es la solución platónica al problema del múltiplo intuitivo. Ante la multiplicidad de la intuición, aplico un universal que Platón lo llamó idea o usía, ¿no? Nosotros con Kant lo podríamos llamar categoría o concepto, que son nociones un poco más modernas, pero esa es la solución griega, ¿no? La solución griega es a la multiplicidad de la intuición le aplico la unidad del universal. A la multiplicidad del particular, el múltiplo intuitivo, le aplico la unidad del universal. A ese universal, la filosofía de liberación no va a renunciar, ¿no? Sino que, porque sería renunciar a 2400 años de tradición filosófica, que si uno, por ejemplo, lo piensa incluso con los presocráticos, podría remontarlo a mucho más para atrás. Nosotros no lo vimos, pero había un filósofo presocrático que era Heráclito, que pensaba que había como una especie de semideidad, que es Diké, que es la ley del devenir. Heráclito era un filósofo del devenir, del cambio, pero Diké en griego proviene del acadio duku y por lo tanto es semítico. Entonces la filosofía griega surge de la filosofía semítica, pero a la vez sabemos que la filosofía semítica en todo el periodo de esclavitud en Egipto toma muchísimos elementos de la filosofía de Menfis, por ejemplo, del libro sagrado de los muertos, que en realidad es el libro sagrado de los vivos. Entonces podríamos ir de la filosofía griega a la filosofía semítica y luego a la filosofía egipcia, y ahí tenemos 3.500, 3.600 años de tradición filosófica. Entonces, los autores de filosofía de la liberación sabían que era de algún modo imposible desperdiciar, por decir así, esa reflexión. Entonces no renunciaron al universal, a las categorías de la tradición filosófica de Occidente, pero ya de un Occidente ampliado. Ya vamos a ver en qué significa eso. Pero sí plantearon una situacionalidad, que es la del sujeto latinoamericano. Es decir, no renuncio a la categoría de humanidad, no renuncio a la categoría de sujeto, pero voy a hablar del sujeto latinoamericano. Y cuando hablo del sujeto latinoamericano, tengo primero entonces el universal situado y tengo que llevar adelante un rearme categorial entonces. ¿Por qué? ¿Qué es esto del rearme categorial? Fíjense, acá hay 4 alumnas ahora. Está Rocío, está Ailín, está Lucía y hay una última alumna que Florencia, ¿no? Nosotros hemos estudiado, cito a las alumnas porque las profe obviamente que lo saben, pero a ver si podemos pensarlo con las estudiantes. Nosotros hemos estudiado la historia universal, ¿no? Y la historia universal era edad antigua, edad media, edad moderna, ¿no? Y nosotros estamos en la tardomodernidad o contemporaneidad. ¿Alguna está en desacuerdo con eso? No. No, profe. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes son sujetos latinoamericanos o no? Ustedes son latinoamericanas, ¿sí?
Sí. Muy bien, muy bien. Como latinoamericanas, ¿dónde se inscriben en la Edad Media? ¿Dónde están ustedes en la Edad Media como latinoamericanas? Se lo preguntamos en serio, ¿eh? ¿Dónde están? Es que en la Edad Media no existía del concepto, ¿no? ¿Cuáles eran? Como Vamos, territorio podemos pensar. O sea, igual yo como latinoamericana soy descendiente de italianos y, digamos, no existía tal latinoamericano en la Edad ¿no Media. existía? O sea, como concepto no, existían habitantes de este territorio, sin duda. Ajá. Y esos habitantes de estos territorios, Lucía, ¿cuáles eran los feudos de estos territorios, por ejemplo? ¿Cuáles eran los señores feudales y cuáles eran los siervos de la gleba? ¿Y cuáles eran los conflictos entre feudos? Yo estoy viendo en Netflix El Último Rey, ¿no? Es una serie que es todo de los conflictos medievales y es la constitución de Inglaterra y cómo pelean contra Northumbria, contra los bárbaros que eran de la zona de Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Y uno cuando ve esas series dice, ¿y acá? ¿Cuáles eran los feudos de acá, Lucía? No, me matás con la pregunta, tendría que posicionarme históricamente, tampoco tengo en este momento en mi cabeza cómo sería. Sin duda no es esa realidad la que existía acá en esa época. Eh, no, no sé en la línea del tiempo de dónde pararme, la verdad, en relación a este territorio. Muy bien, muy bien. Vos sabes, Lucía, que ese desconcierto es el desconcierto que tenemos todos, incluso con títulos universitarios colgados en la pared o no, tenemos ese desconcierto y no es casual el desconcierto. Y ahí empieza el tema. Y ahí empieza esto del rearme categorial, desde este universal situado. Cuando uno se sitúa, no renuncia a la categoría de sujeto, pero dice yo soy sujeto latinoamericano, somos latinoamericanas, y queremos ver cuál es la inscripción de Latinoamérica en esa llamada historia universal, la perplejidad no es solamente tuya, es nuestra, es de los historiadores, etcétera, porque Latinoamérica no existe. Y uno podría decir, bueno, profe, pero lo que pasa que Europa descubre, y vamos a discutir esa categoría obviamente, en 1492, América. Sí, bien, entonces en la modernidad debería tener una inscripción, América. Y resulta que uno busca la inscripción que tiene América en esa historia universal y tampoco aparece en la modernidad, ¿no? Si ustedes revisan los filósofos que hemos estado viendo en la historia del pensamiento hasta ahora, hasta Kant, siglo XVIII, ¿no? Transición luego con el XIX, no había una inscripción de autores latinoamericanos. ¿Por qué? Y ahí viene la tesis interesante de Dussel en este rearme categorial, que es básicamente que América fue la condición de posibilidad material de la constitución de Europa como centro del sistema mundo. Si lo pensamos en términos geográficos e históricos, les vamos a subir un video del profesor Dussel, en donde él ubica a América como el extremo oriente de Oriente, es decir, nosotros tenemos en el planiferio convencional Asia, Europa, África, América, y en realidad América está más cerca de Asia y étnicamente nuestros nativos comparten más del 60% del genoma con el genoma asiático y no con ningún tipo de genoma
como decían las viejas tesis de historiografía nórdicas o vikingas. No. Nuestros nativos no tienen rasgos nórdicos para pensar que se han mixturado razas nórdicas. Nuestros nativos tienen rasgos genéticos, onto y filogenéticos, incluso étnicos, faciales y demás, que los acercan mucho más, ojos aplanados, estatura baja, etcétera, a Asia, ¿no?, que a los pueblos del norte de Europa, por ejemplo, pensando en algunos movimientos migratorios previos a 1492 y de mixtura racial, por ejemplo, de la Europa del norte. En realidad, la tesis de Dussel es que Europa era periférica, ¿no? Y eso es así. Europa es periférica, por ejemplo, a la ruta de la seda, ¿no?, que tenía uno de sus epicentros en la actual Wuhan, China, que históricamente ha sido una de las grandes productoras de seda. Imagínense que la seda era la condición para vestirse, ¿no? Entonces no era un tema menor la indumentaria como segunda piel, y para cubrirse del frío, etcétera. Europa era periférica al comercio del púrpura, es decir, a los colores, era periférica a la ruta de condimentos y especies. Piensen ustedes que cuando el turco otomano, cuando los otomanos toman el paso de Constantinopla, Europa no era autosuficiente en lo más mínimo y era tan poco autosuficiente que tiene que lanzarse al mar para ver si pueden circunnavegar el globo y llegar a India por otro lado, porque necesitaban los productos que generaba India, porque Europa justamente no era autosuficiente, y en esa especie de aventura desesperada de una Europa periférica y pobre, muriéndose de hambre y aún combatiendo algunos vestigios de la peste terrible, de la peste bubónica, de la llamada peste negra, encuentra a Latinoamérica. Es solamente con la subsunción en términos marxistas es, muy dicho en criollo, robo violento, ¿no? En el derecho penal actual podríamos decir que es robo violento, eso es subsumir, ¿no? Alienar todavía, yo te alieno cuando hay un aparato ideológico, etcétera, que te hace cero estar en otro. Alienar viene del latín alieno, significa cero estar en otros, o en otro, ¿no? Y hay un aparato ideológico. Alienar tiene que ver con una dominación simbólica, si ustedes quieren, pero subsunción tiene que ver con extractivismo. Y para extraer recursos, necesito la violencia. Y la extracción es una forma elegante, ¿no?, el extractivismo, de decir robo. Europa se convierte en Europa por el robo de materia prima y mano de obra de América. Y también en mano de obra, no olvidemos el régimen de la encomienda y de la mitra que hacía, por ejemplo, la corona portuguesa con los esclavos africanos bantú que los llevaban de África al actual Brasil. Entonces también en mano de obra hay que sumar a los pueblos bantú, los pueblos africanos, que también funcionaron como, esta es una categoría puntualmente de Dussel, la condición material del capitalismo moderno europeo. En ese mapa de situación, es lógico que América no aparezca. No aparece porque la víctima debe ser invisibilizada para que el victimario se convierta en héroe, porque de lo contrario, el victimario, en lugar de convertirse en héroe, va a decir Casalla, se convierte en villano. Es el ABC de una narrativa, de un cuento, ¿no? Yo invisibilizo a la víctima para que el victimario se convierta en héroe, porque de lo contrario el victimario es villano, ¿no? Entonces, la categoría de descubrimiento, en tanto que constitución de un sistema mundo a la Wallerstein, ¿no?, en realidad es una categoría también totalmente ideológica sí en el primer sentido marxista, en el sentido de
una torsión, una tergiversación de la verdad, ¿no? Es una categoría totalmente ideológica, y Dussel para 1492, por ejemplo, publica un libro que se llama El encubrimiento del otro, ¿no? Porque a la categoría de descubrimiento convendría oponerle la categoría de encubrimiento. Lo que sucedió en 1492 y desde ahí para este lado no ha sido un descubrimiento, ¿no? Porque los pueblos nativos americanos no necesitaban que nadie los viniera a descubrir, por otro lado, pero sí hubo un encubrimiento sistemático del otro. Si uno va, por ejemplo, a Coimbra, Portugal, la biblioteca de Coimbra es hermosa y está hecha en un 90% en madera, y los ebanistas portugueses todos sabemos que son eximios trabajando la madera. El único detalle que se olvidan de contar los profesores de Coimbra, la nueva, una de las primeras universidades europeas, incluso anterior a Salamanca, es que la totalidad de esa madera es robada de los bosques del Brasil y supuso la sangre de los nativos tupí-guaraní para la producción, el corte, la tala y el tratamiento de esa madera que después se llevaba a Europa y se convertía en sus grandes bibliotecas. Fíjense ustedes cómo entonces, en esta situacionalidad del universal, cuando yo sitúo el universal, tengo que hacer un rearme categorial básicamente porque América, los pueblos americanos y nosotros como sujetos latinoamericanos no tenemos inscripción en esa historia. Dussel en un momento se pregunta, bueno, porque ustedes saben que los europeos empezaron a elaborar teorías totalmente ideológicas de por qué es que ellos no de por qué es que ellos aparecían en la historia y Latinoamérica, por ejemplo, no, en el siglo XX, ¿no? Hegel, por ejemplo, ni se preguntaba eso. Para Hegel el espíritu había soplado en una sola dirección y el espíritu tenía un devenir que era greco primero, griego, Roma y luego Europa con la culminación germánica, ¿no? Entonces tenías básicamente Grecia, Roma, Europa, Alemania, ¿no? Pleno romanticismo alemán. E incluso en la enciclopedia, Hegel cuenta que recibe una hoja de Brasil, ¿no? Y la hoja, dice Hegel, es inmensa, dice, ¿no? Ustedes podrían pensar que el gran autor de la fenomenología del espíritu podía interpretar que una hoja grande era signo de un continente mucho más verde, mucho más fértil que la marchita y periférica Europa, ¿no? En lugar de eso, Hegel va a decir en la enciclopedia, signo de que el espíritu objetivo en Hegel es la historia, es la cultura misma, signo de que el espíritu no ha soplado en América, es que hasta las hojas de América son más primitivas porque son más grandes. En lugar de pensar que porque más grande era un poco más fértil, era mejor, va a haber un signo de lo primitivo en una hoja grande. Fíjense ustedes cómo la ideología europea sigue reproduciendo un sujeto identitario, se siguen reproduciendo ellos mismos, dicho en criollo, en el cual no tenemos inscripción nosotros. Hasta nuestras hojas, que eran más fértiles, imagínense la mata atlántica de Brasil, que es todo el litoral de Brasil, que es tan fértil, y incluso eso era leído como más primitivo por ser fértil, ¿no? Era muy difícil tener inscripción en ese sistema de pensamiento, en esa episteme, entendida episteme simplemente como un ordenamiento previo del pensamiento y de los cuerpos y de las cosas, ¿no? Los autores de filosofía de la liberación van a justamente desde la situacionalidad del universal llevar adelante un rearme categorial y una crítica
de categorías, por ejemplo, Dussel, la categoría de descubrimiento. Por ejemplo, Casalla, en un texto que les vamos a proponer, va a hacer una lectura de Heidegger, pero una lectura culturalmente situada. Heidegger, por ejemplo, van a ver ahí en el texto de Casalla, Casalla es otro autor de filosofía de liberación, Mario Casalla, propone la noción de Ereignis. Ereignis en alemán significa acontecimiento, y Heidegger dice que el acontecimiento es algo que no está a la mano. El acontecimiento es un entramado de lenguaje, cultura y forma de vida, una Verbogenheit, una urdimbre que no te permite despegarte, es tu horizonte de comprensión. Y vos no sos responsable de hacer una cosa u otra, porque ese horizonte de comprensión te constituyó a vos. Heidegger, en el discurso de la inauguración del rectorado en 1933, que es un año cuando Hitler asume la presidencia del Partido Nacional Socialista, empieza a elaborar listas negras en las cuales manda al frente, lo diríamos en términos coloquiales, y de ese modo ejecutan a muchos colegas profesores o los obliga a exiliarse en el extranjero, porque los nazis los iban a matar. Empieza a ser la efervescencia nacionalsocialista en Alemania con Hitler a la cabeza. La noción de acontecimiento, como esta constitución histórico-lingüística del existente humano que Heidegger va a llamar Dasein, en donde el existente humano no tendría ninguna responsabilidad porque está constituido por la historia que le tocó, lo excusa al profesor alemán de pedir disculpas, nunca se disculpó, de haber mandado al muere con los nazis, nada menos y nada más, a buena parte del cuerpo de profesores de la Universidad de Freiburg. Fíjense ustedes cómo la noción de acontecimiento, desde una lectura culturalmente situada, porque la lectura culturalmente situada no es solamente para situarme a mí, también es para situar al otro, ¿no? Yo leo acontecimiento y parece una categoría filosófica muy abstracta, y el acontecimiento histórico, y hay una apertura de sentido, y el lenguaje es la casa del ser, y en su morada habita el hombre, dice Heidegger, y cita a la poesía de Hölderlin, y todo se hace sumamente confuso cuando yo, de algún modo, me olvido que la filosofía está preñada siempre de historia, la historia está preñada de política, y la política está preñada de intereses que tienen que ver con el poder, con la economía. Y Heidegger, en esa lectura culturalmente situada, no es inocente. No es al vicio que Heidegger propone la noción de acontecimiento después de haber sido nacionalsocialista, después de haber sido nazi, ¿no? Entonces, la situacionalidad histórica, política, económica, me sirve para situarme a mí como un otro ante un discurso hegemónico, ante un discurso de dominadores, y me sirve para situar al otro, como reproductor de ese discurso de dominadores. Entonces ya la lectura de un filósofo alemán, y hay que encararla con cierta reserva, muchachas y muchachas, porque son todas muchachas. ¿Se entiende por dónde va la cosa? ¿Por qué hay que encararla con ciertas reservas? Y porque van a atender a la reproducción identitaria de los propios intereses del centro. Y aquí viene una cuestión muy interesante que se conoce como teoría de la dependencia, que la vamos a ver en el texto de Casalla también, y también en el texto histórico que propone la profesora Miriam, que comienza a gestarse con Günter Frank, que básicamente supone que para la constitución del sistema mundo a la Wallerstein, yo necesité, para la centralidad de Europa,
necesité como su condición de posibilidad material la periferia, América, ¿no? Y también África, de un sur pobre y subdesarrollado que transfería, por decirlo en términos elegantes, materia prima y mano de obra a una Europa que en la Edad Media se había estado muriendo por la escasez de recursos sanitarios, por la mugre en la cual vivían, abonadas con un sistema de creencias que era poco sanitario. Ver el cuerpo desnudo para el cristianismo católico, católico romano, era pecado. Entonces, la gente se bañaba una vez al año para pecar menos, porque para colmo, para que te perdonaran, había que pagar. Acuérdense de la querella de las indulgencias, ¿no? Es decir, yo tenía que pagar a mi confesor para recibir el perdón de Dios. Era como que el sacerdote católico era la DGI del pecado. DGI es un término un poco viejo, ahora sería la FIP del pecado, ¿no? Entonces el tipo te cobraba. Entonces imagínense que pecar era una situación dramática, porque sobre que yo tenía que pagar impuestos al señor feudal, transferirle mi dinero al señor feudal, para recibir el perdón de la religión en la cual yo creía, tenía que ir a la oficina de AFIP, que era el confesionario, y poniendo estaba la ganza, o en la plaza pública, porque todavía en el siglo XII no estaba en toda Europa instituida la confesión oracular, era pública la confesión, se reunían, poniendo estaba la ganza, pagaban, y muchos en voz alzada decían sus pecados en frente de la comunidad. Y ahí el confesor impartía el perdón para todos. En algunos lugares de Europa igualmente a partir del siglo IX, siglo X comienza a desarrollarse la confesión oracular, que es individual, pero no estaba en toda Europa. Fue paulatino el movimiento. La confesión oracular igualmente, que es el 1 a 1, era más caro porque era personalizado, ¿no? Entonces, y a la vez no te daba tanta vergüenza porque no era en la plaza pública, pero tenía otro precio. Yo la confesaba a Miriam, a Nadia, oracularmente, pero ya no podemos hablar, muchachos, de 1.000 pesos, ya tenemos que hablar de 10 lucas, por ejemplo. Entonces, claro, pecar era un tema complicado, porque no era solamente el dolor moral, sino era el dolor del bolsillo también, ¿no? Entonces, esa es la Europa que descubre a América, en realidad conduce el que encubre a América, que impone, ¿en qué sentido encubrir a América? Impone sus dioses, demoniza a nuestros dioses, porque siempre hay un movimiento doble, es decir, cuando yo etnocéntricamente, desde el centro, cuando propongo mi etnia, mi cultura como central, y las culturas periféricas, porque la teoría de la dependencia no es solamente extractivismo económico del sur para el norte, sino que es también dominación y hegemonía simbólico-cultural del norte con respecto al sur. Cuando mi religión es verdadera a priori, Tacuacl, Viracocha, etcétera, son demonios, ¿no? Y no solamente las religiones nativas americanas. Piensen ustedes que los ritos bantú también, la tradición espírita, la tradición umbanda, los orishá, son demonios. ¿Y son demonios? Y no, son simplemente otros sistemas de creencias, otras formas de decir lo sagrado, ¿no? Otra forma humana, demasiado humana, de relacionarse con el misterio, pero que yo etnocéntricamente voy a decir que son demoníacas, que son prohibidas básicamente, y por lo tanto debo imponer mi religión, mi lengua, mi sistema y ordenamiento político. Piensen ustedes que en la transición del XV con el XVI, tenemos la clásica discusión de Sepúlveda con el padre de las Casas, con el padre Bartolomé de las Casas, de la cual va a hablar Dussel también, ¿no? En donde se discutía si
si el nativo americano tenía alma o no. Y hoy por hoy a nosotros que estamos secularizados, es decir, que ya estamos con otro chip mental, nos parece una discusión tonta, pero en esa época era central para el nativo americano. ¿Por qué? Y porque si llegaba a ser que no tenía almas, era tratado como un animal. Y de hecho, por mucho tiempo fue tratado como un animal y no había mayor culpa moral de matar a un perro que matar a un ser humano, pero sin alma, por lo tanto no humano, que era un nativo americano, ¿no? Sepúlveda decía, hay una teoría del dominio. Jesucristo tuvo poder divino y temporal, real, sobre la tierra, que se la transfirió al Papa, y el Papa tiene ahora también poder divino y temporal, real, sobre el mundo, que se lo transfiere al rey, y el rey tiene poder real y temporal, fundado en la divinidad, ¿no? Para dominar, por ejemplo, América. Fíjense ustedes las maniobras ideológicas y las tergiversaciones de textos sagrados, obviamente que Jesucristo, imagínense Jesucristo como celote, como alguien que se oponía al Imperio Romano, muy lejos podría haber estado de apoyar a otro imperio conquistando otra tierra, si él mismo era víctima de la opresión y la intromisión de una cultura a otra en su propia tierra, ¿no? Ahora fíjense cómo una institución a la cual podemos respetar y en la cual podemos creer, y está muy bien hacerlo, yo soy muy respetuoso de las creencias, pero de todas formas tenemos también la obligación histórica y filosófica de criticar y de revisar los errores que se han cometido, no para machacar solamente, sino por justicia histórica y para que no se cometan más, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo en esta dialéctica centro-periferia no hay solamente un extractivismo económico del sur para el norte. Hay del norte para el sur una dominación simbólico-hegemónica en donde nuestras lenguas nativas fueron silenciadas. En Brasil, en las reducciones que hacían los jesuitas, fue la primera vez que se escribió una gramática tupí-guaraní por parte de los jesuitas, pero no era que los jesuitas querían literalizar la lengua tupí-guaraní en el portugués y en el español de la época. Querían estudiarla para poder dominarlos más fácil, ¿no? Entonces, fíjense cómo incluso esas cuestiones más de orden cultural tenían como finalidad, de nuevo, cuando yo hago una lectura culturalmente situada y la escritura de una gramática del tupí-guaraní no era inocente tampoco. Está bien, los jesuitas en parte, porque la compañía se llamaba la Compañía de Jesús, la compañía estaba dividida, pero en parte algunos querían convertirlos por la palabra y no por la espada, entonces escribían una gramática para poderles hablar, pero de nuevo, convertirlos a un Dios extraño y no respetar divinidades que estaban aquí, ¿no? Fíjense de nuevo cómo hay un proceso, incluso muchas veces con intenciones al menos no tan perversas, no tan homicidas, cómo hay un proceso de encubrimiento, ¿no? De genocidio, de expoliación. Podrían sumarse muchos adjetivos con respecto al otro, ¿no? En donde la alteridad del otro, algo que ustedes posiblemente vean en materias como antropología, no es respetada, ¿no? La diversidad cultural no es respetada, es impuesta etnocéntricamente desde un norte hacia un sur, un dios, una lengua, una cosmovisión, una economía, un ordenamiento político, un urbanismo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, básicamente para comenzar a ver filosofía de la liberación,
esto es lo que van a encontrar en un rato, porque tenemos que terminar de... Ya la tenemos porque no hemos estado intercambiando mails y todo para armarla a la clase, pero demora siempre en subirse un poco. Pero básicamente estos van a ser los temas. Esto era como una introducción, ya la próxima clase veremos puntualmente Dussel. No sé por ahí, Miriam, Nadia, ¿qué les parece? Si quieren sumar algo más, o yo mucho más no me gustaría ahondar porque me parece por ahí, no sé qué dicen ustedes, equipo. No, yo ya te había comentado que prefería no dar más teoría y que ellas hagan consultas y hagan un buen trabajo final, y dar esto de la filosofía de la liberación y nada más. Claro. Yo creo que para lo distinto de este trimestre y esto de trabajar por las redes se hace tan frío, no vernos las caras, no verle las expresiones, creo que ya estamos bien. Hemos cumplido con eh, varios puntos muy importantes del programa y que ellos tienen que saber para aprobar la asignatura, y material importantísimo. Entonces creo que de mi parte, como ya te he dicho, yo creo que no sumaría más teoría. Perfecto. Miriam, ¿te parece que estamos bien hasta ahí? Sí, sí, estaba. No, la clase espectacular, así simplemente. Este, sí, muy linda. Lo que pasa es que, como vos decís, eh, la filosofía, la historia, son cuestiones difíciles a veces de explicar porque el tema es que tenés que saber mucho y, y los chicos por ahí no sabes hasta dónde saben, entonces cuesta, pero la verdad que quedó muy claro, me parece que está re bien, que quedó muy claro. Si ellos tienen dudas, que pregunten, pero está bárbara y además es una, para mí, vos sabés cómo yo pienso, está muy bueno que puedan aprender filosofía de la liberación, porque realmente en la academia comúnmente se da lo otro, y en este tiempo ha costado mucho introducir estos temas, y bueno, ser latinoamericana y no saberla pasando por una universidad, me parece que no está bien. Así que a mí me encanta la clase y yo diría que como no es tan fácil, lleguemos hasta ahí y después hagas dulce, está bien. Perfecto. Y por una universidad Todo pública. lo que has dicho hasta ahora, de cada cosa podés sacar 10 más. O sea, si hablas de distintos temas que tocaste, ¿no? La teoría de la dependencia, de todo lo que hablaste se pueden sacar tantas cosas más. Entonces, como síntesis de lo que ellos tienen que saber, me parece que está bien. Perfecto. No, y decía, y como alumnos de una universidad pública, como docentes, estudiantes de una universidad pública, ¿no, Miriam? Qué importante plantear la situacionalidad, ¿no? Me parece que comparto plenamente lo de las profes, que es fundamental. Retomando por ahí lo que decía Nadia, Miriam, no sé si hay preguntas, si quedó más o menos claro. Obviamente ahora van a tener que ver, leer el material, leer la clase, pero en líneas generales es lo que hemos visto hoy en la clase. Muchas gracias, Florencia. Ahí Florencia dice que quedó claro, al menos para ella. Sí, profe, coincido con Florencia, quedó claro. Perfecto, muchas gracias, Aileen. Lucía, veo que tenés activado el micrófono. Sí, quería intercambiar un poco, ya que somos pocos. Quedó súper claro, como que contextualiza bien, creo. Siento como en algún lugar un cuestionamiento para esa historia que, que claramente hoy visto desde el lugar donde estamos, lo podemos ver con los ojos de lo terrible que es. Supongo que los que vivieron en ese momento, las víctimas de ese momento también podían ver lo terrible de lo que era. Pero no sé si, por ejemplo, en esa época cabía en el pensamiento del jesuita la posibilidad de comprender que había otras cosas.
¿no? Como que no, creo que en ese momento no tenían la opción de elegir, bueno, respeto esta cultura o impongo la mía. Como que no sé si, o sea, creo yo, no sé si en ese momento existía esa posibilidad. Como me asusta mucho más hoy, siglo XXI, podemos traspolar la misma historia a lo que pasa hoy en día en el mundo, en Latinoamérica, donde esa conciencia es mayor, o sea, sabemos, gracias a la globalización, bueno, y a la toma de conciencia en general, creo, humana, que existen distintas formas, que distintas culturas, que todo es respetable y así todo se sigue repitiendo en muchos escenarios esta colonización, ¿no? De alguna forma. No, lo traigo porque escuchaba la clase y, sentía como eso, como un cuestionamiento a lo que fue la historia, y en ese lugar como que me desencuentro un poco, como que hoy lo siento, lo terrible que fue, lo terrible que es, pero no sé si cabe en mí por lo menos cuestionar lo que fue. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, se entiende, Lucía. Yo creo que sí, que cabe cuestionar lo que fue y que debe cuestionarse, porque justamente con el caso de los jesuitas, su maestro, que se llamaba Jesucristo, dijo, por ejemplo, que el que a hierro muere, el que a hierro mata, a hierro muere, y fue una víctima de un imperio, y predicó el amor y la tolerancia, y curó en día sábado, subvirtiendo la ley mosaica de Levítico capítulo 11, cuando no se podía curar en el sabbat, y tocó al leproso, subvirtiendo también la ley sanitaria mosaica. Me parece a mí que lo monstruoso, imagínate que cuando Pizarro y el padre Valverde llegan al Cusco, encuentran, Tacuacl había prometido venir del este, entonces los hijos del sol pensaron que era el dios que volvía y lo recibieron como se recibe a una divinidad. Y como la sexualidad no era problema, como tampoco era problema para los semitas. La sexualidad es un problema para los griegos, para el dualismo platónico, básicamente, que llega por la vía de San Agustín, y la teología católica la hace suya. Pero como no era problema para los pueblos americanos la sexualidad, que por otro lado tenían muchas divinidades, si bien, bueno, Tacuacl era justamente una divinidad solar, pero tenían muchas divinidades hetónicas, matrilineales, la Pachamama y demás, lo recibieron como se recibe a una divinidad, y le ofrecieron a las doncellas de la tribu para pasar la noche, y como Pizarro y el padre Valverde se escandalizaron ante eso y dijeron que no, le ofrecieron los mancebos. Los mancebos son los jóvenes vírgenes, porque la homosexualidad tampoco era un problema para algunas culturas nativas americanas, es un problema básicamente heredado de Europa, de una Europa muy particular. Y en ese momento, los hijos de Dios, los cultos hijos de Dios, pasan por espada, consta en el archivo de India, aproximadamente a 450, 470 hijos del sol. Matan a hijos del sol que no pusieron ni las manos porque era el Dios que había llegado. Y cuesta realmente creer que personas que cuesta realmente comprender, más allá de cuestiones de imposición cultural, etcétera, como cuesta comprender hoy a Israel expoliando y aniquilando a Palestina, a los drones de Trump tirando bombas y haciendo desaparecer buenas partes de Bagdad, que fue la capital cultural del mundo, con una pérdida increíble de monumentos, de historia. La barbaridad sigue, ¿no? Lo monstruoso sigue,
pero lo monstruoso siempre sigue una lógica, que es la lógica del imperio que domina al oprimido. Y en eso realmente cuesta alegar inocencia. Cuesta No, alegar. no hablo de inocencia igual. No, no es que quiero, no desde el lugar de justificar, ¿no? A ver si me puedo explicar. Sino desde que la libertad de elegir siempre se reduce a las posibilidades que conocemos, ¿no? Como una pseudo libertad sería. Entonces, dentro de uno siempre tiene ese abanico de posibilidades, salvo los iluminados que empiezan a ver más allá y empiezan a aparecer nuevas posibilidades de elección. Creo que hoy en día el abanico de posibilidades de elección es mucho más amplio, ¿no? No sé, me imagino, ponele de acá a 1000 años que la raza humana sea exclusivamente vegana, para poner un ejemplo, ¿no? Y que se vea en la historia, no, sí, porque en el 2020 las personas ponían a 200 vacas en un no sé qué y las mataban como... Nosotros hoy no estamos siendo conscientes o no somos tan conscientes, a muchos no les parece mal ese acto, ¿no? De abuso hacia un ser vivo que es un animal. Estoy intentando ilustrar algo como para imaginarnos lo que esas personas en aquel momento vivían, desde la conciencia que vivían, lo que vivimos hoy en nuestro momento con la conciencia que Es vivimos. peligrosa la vía. Es peligrosa la vía. Es la vía de Heidegger. Pero yo prefiero que lo monstruoso permanezca como monstruoso, Lucía, porque por esa vía el nazi... No, sí, es monstruoso lo que pasó, es monstruoso lo que pasa. Como la condena al individuo es lo que... Bueno, igual no sé, tampoco este medio es como complicado también para... Pero es que, Lucía, no es condena al individuo. Ahí está el punto. El imperialismo fue el que mató a Jesucristo, el imperialismo romano. Es el mismo imperialismo que mata nativos, con distinto signo político. Pero no es el individuo, porque el individuo sí puede muchas veces estar confundido, etc. Acá estamos hablando de geopolítica, geoeconómica e intereses muy claros, ¿no? Y lo que llama la atención es que religiones cuyo maestro justamente pasó lo que pasaron esos nativos americanos, lo que pasaron los judíos en los Konzentrationslager, en los campos de concentración en la Shoah, en el Holocausto, son religiones que siguen legitimando, y lo digo en presente porque tranquilamente podríamos hablar del genocidio actual de Israel con el pueblo palestino, ¿no? Es decir, es curioso cómo religiones cuyos maestros espirituales, por ejemplo, fueron víctimas de la persecución política y fueron asesinados por la persecución política, repiten justamente eso que mató a sus maestros. Por ejemplo, si lo querés pensar en términos solamente de filosofía de la religión, ¿no? Ahora, lo que no podemos aludir es inocencia en términos políticos y geoeconómicos. Quizá algún individuo más desorientado que otro seguramente hubo, pero en términos políticos y económicos, la imposición de una lengua, la imposición de una religión, la imposición de un ordenamiento político, la constitución de las colonias y de los gobiernos dependientes de Europa que se imponían y mantenían por la espada para hacer trabajar a los nativos y para llevarse la materia prima y mano de obra. Ahí no podemos alegar inocencia, Lucía. Ahí hay un ordenamiento político, cultural y religioso
pensado para la explotación del otro y para la constitución de un centro y el mantenimiento de un centro histórico-cultural, Europa, político y económico que se erigía como imperio. Sí. Lamentablemente ahí no hay inocencia, hay un plan orquestado en términos geopolíticos y geoeconómicos. Lo hay, coincido. Lo que intento plantear es cuando uno está en, qué tan claro lo tenemos cuando estamos en el ojo del huracán. Por ejemplo, hoy, 2020, somos cómplices de un montón de cosas que tampoco hay inocencia, no sé. Tal vez las zapatillas que hoy tenemos puestas están hechas por mano explotada de un niño en un barco en el medio del océano, ¿no? Y vamos y compramos zapatillas porque necesitamos usarlas, porque el mercado nos impone, etcétera, etcétera. La ropa que tenemos puesta, ¿no? Que la compramos por 2 pesos y sabemos o no sabemos lo que hay atrás de esa ropa que tenemos puesta, ¿no? La mano explotada, etcétera, etcétera, como el ser humano explotado. Sí, Lucía, perdón, me parece que estamos confundiendo niveles. Una cosa es la acción del individuo y otra cosa es la acción política. Una cosa es ignorar el origen y lo sanguinario en Budapest, por ejemplo, de la industria de la indumentaria, y ahí coincido con, pero otra cosa es pasar por espada a 470 nativos seres humanos en una noche. Digo, son niveles de brutalidad distintos. Porque de lo contrario, Bueno, no todo sé, termina... entonces están niveles de brutalidad distintos. Creo que hoy, como viendo el diario digamos, el diario del día anterior, es como más fácil, que no deja de ser, a ver, no deja de ser brutalidad, no deja de ser horroroso, no es lo que estoy poniendo en tela de juicio. Igual creo, bueno, como que nos fuimos, me parece, bastante de la clase, igual está bueno. A ver, como con la claridad que uno puede ver la historia, traspolada también al día de hoy, ¿no? Donde todo eso se sigue repitiendo en distintos escenarios, pero Pero Lucía, seguís confundiendo niveles de análisis. Una cosa es que nosotros cometamos barbaridades también y la historia nos deberá juzgar también, porque el pensamiento crítico es eso. Pero eso no significa que nosotros no podamos y debamos emitir juicios críticos sobre el pasado. Claro, claro. Al menos, para no cometer en parte esas barbaridades. Eso no significa que nosotros estemos exentos, pero al menos estamos intentando desde el sur, porque ojo que no somos el norte, no somos los dueños de las fábricas que se instalan en Budapest, por lo menos no los países y las sociedades que vivimos en los países del sur. Quizás algunas empresas con cómplices en el capital financiero sí tengan acciones en esos países, pero no somos nosotros. Nosotros somos los que muchas veces usamos la camisa hecha por la abuela, el pullover tejido por la vieja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, aunque en parte reproduzcamos una dinámica del capital que debe ser corregida y que genera brutalidades, que genera también masacres, seremos juzgados por la historia. Pero eso no impide, y es más, es un deber histórico, que nosotros veamos hacia el pasado, juzguemos, critiquemos y al menos en parte intentemos no reproducir eso. De lo contrario, ponemos en un mismo nivel de situación cuestiones que tienen que ver con genocidio, con funcionamiento del mercado, y sí cabe la distinción, Lucía, porque si no, mezclamos categorías de análisis y eso es por lo menos peligroso. Ok.
Pensaba que, estaba escuchando a Eduardo, y pensaba que en realidad, bueno, a los dos, no solo a Eduardo, a Lucía también, pero pensaba que en realidad eso es lo que pasa. Justamente por eso yo me refería a la importancia de poder dar estos temas en la universidad, porque es necesario que los profesionales, que todo el mundo, ¿no? Pero aquellos que tienen la suerte de pasar por una universidad pública, puedan hacer estas lecturas, porque justamente son las lecturas críticas que tenemos que tener, y sí tenemos derecho a juzgar lo que pasó en la historia, ¿por qué no? Porque además, en ese devenir histórico, nos sirve a nosotros para mirar, para darnos cuenta de lo que pasó y no repetir historias. Yo creo que justamente en eso se basa poder transmitirles a ustedes este conocimiento de tanta gente, ¿no? Que se sentó a pensar y a mirar el mundo de otra manera. Y esto es la dominación, justamente es la dominación, lo que decía el profe cuando empezó, la invisibilización. Eso justamente es lo que hacen los imperios y lo que te hacen a vos cuando te invisibilizan acá y no se dan cuenta de los derechos que tienen que respetar. Sigue siendo igual, porque es un punto de dominación. Y en realidad este capitalismo terrible que tenemos hace que nos comportemos como vos decís, que nos compremos cosas, que nos pongamos cosas sin pensar. Es verdad, pero en realidad no somos nosotros el imperio que domina también, ¿no? Yo lo escuchaba recién Eduardo dando los ejemplos de Palestina, por ejemplo, ¿no? No sé cuánto leen ustedes los diarios o escuchan noticias. Yo siempre les digo a los chicos que tienen que escuchar noticias, que tienen que leer los diarios, porque si no, no tenemos una claridad de pensamiento, un conocimiento claro como para poder eh, juzgar. Nosotros hablamos comúnmente, cuando nosotros hablamos entre nosotros, decimos, ¿viste? Sí, sí, bueno, hacen uso de la invisibilización y podemos usar esos términos, bueno, porque estamos estudiando esto, nos gusta, nos manejamos en este contexto, y es bueno que ustedes también lo puedan hacer, que puedan pensarlo para poder también mirar las cosas que nosotros hacemos. Y nos da la capacidad para mirar a Trump o mirar a Bolsonaro en este momento de los que tanto se habla, y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Y yo creo que está bueno. Sí, mismo en Argentina, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, yendo al pueblo Huichi, está condenado a la Por eso, extinción con toda una intencionalidad, o sea, tampoco es inocente lo que está pasando hoy acá con muchas comunidades de Argentina. Latino. claro, ¿ves? ¿Ves? ¿Te das cuenta? O sea que la historia y el conocimiento de la historia, del devenir histórico, la filosofía, te dan la posibilidad a vos de comprender todas estas cosas y de juzgarlas o de mirarlas desde otro lugar. Y lo último que te quería decir es que es la posición crítica que tenemos que tener. Realmente yo también soy cristiana. No significa, como decía el profe, que vos no vas a tener tu religión y demás, pero no puedo dejar de ver lo que pasó, ¿no? No, sí, yo no soy En ese cristiana, o sea, sentido, no, no es que la estoy queriendo capacidad de ser justificar crítica. al asesino, no me estoy queriendo poner en ese lugar. No, Como, me estoy no, poniendo nosotros entendemos, como entendemos, observadora sí, de la sí, historia, o sea, yo qué postura quiero tener hacia lo que fue y hacia lo que es. Como, sí, sí. Bueno, a lo como mejor da prefiero para no otra gastar mi clase, odio porque en mira, aquel y guardarlo para el de hoy. Para, no es una cuestión de odio, es una cuestión de crítica, es una cuestión de posibilidad de poder juzgar y de conocimiento necesario para justamente transmitir o compartir un discurso que permita pensar, mirar de otra manera, ¿no? Y por supuesto, aún más la Latinoamérica nuestra, ¿no? Eso, tal vez esto que vos planteás, como decía el profe, puede ser lugar para otra clase algún día, y bueno, y hay filosofías que también plantean lo que vos estás diciendo, ¿no? Pero bueno, está bien. Yo creo que con lo que sabemos, con lo que quedó hoy en nosotros, nos da para pensar mucho tiempo. Y vas a estar haciendo algo en tu casa y te vas a acordar, y vas a leer una noticia y te vas a acordar, y eso es lo bueno de esto. Nada más, eso quería decir. Perfecto. Gracias, profes.
Yo una última anécdota y con esto cierro. En primer lugar, gracias Lucía por la intervención, porque ha dado para pensar. Gracias Miriam. Y ustedes saben que yo estaba haciendo un curso de posgrado, de doctorado, semiótica y psicoanálisis. Estábamos viendo el tema de los campos de concentración. Estábamos leyendo a sobrevivientes de campos de concentración. Franklin, Levinas, Primo Levi, las narraciones de ellos, ¿no? Y era en la Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Y yo soy riocuartense, estoy acostumbrado a ir a Córdoba re seguido, entonces uno ya, hay cosas justamente como decía Miriam, que naturaliza, ¿no? Y había venido una profe de Jujuy justamente. Digo justamente pues donde está estudiando ahora Miriam. Y nosotros estábamos horrorizados, ¿no? Un poco en la línea de lo que dice Lucía, ¿no? De la barbaridad, de la complicidad incluso del pueblo alemán, cómo era que Sachsenhausen, el primer campo de concentración antes que Dachau, incluso estaba a 20 kilómetros de Berlín, y el pueblo de Sachsenhausen, el pueblo de Berlín, no había visto semejante barbaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento la profe de Jujuy nos dice, sí, dice, está bien, dice, ustedes, dice, se horrorizan mucho, pero yo, dice, cuando bajé en la terminal y vine para acá, para la ciudad universitaria, pasé por abajo el puente de Derivador, dice, me llamó la atención, dice, que en la docta, así se le llama a Córdoba, que en la docta, dice, haya tanta gente durmiendo abajo el puente, dice, con los colchones mojados, porque había lloviznado ese día, con los colchones mojados, con cartones, etcétera, dice, y ustedes tampoco, dice, se sorprenden mucho, ¿no? Y ahí se hizo un silencio en la clase, Lucía, porque nos dimos cuenta que, claro, estaba fácil ver el monstruo afuera, ¿no? Eso es lo que quería decir. El monstruo era nazi, ¿no? Ahora, eso no significaba que el monstruo no existiera. El silencio se hizo porque nos dimos cuenta que, al menos en esa acción, los monstruosos habíamos sido nosotros, ¿no? Entonces, yo creo, retomando un poco lo que decías vos, lo que decía Miriam, el pensamiento crítico con respecto al pasado, si queda solamente en esa perspectiva de pasado, es fácil y es cómplice del imperio actual, porque de algún modo pone el monstruo afuera, ¿no? El monstruo fue la colonia, fue el alemán, depende del momento histórico. Fue allá, fue lejos, a otras personas. Eso. Pero ahora, si sirve para del pasado venir ahora, y lo que vos has planteado son dos casos geniales. La industria indumentaria, por un lado, y el tema de la alimentación consciente, ¿no? Son dos casos que hay que pensar y podríamos seguir pensando, es decir, si eso nos sirve para ir del monstruo del pasado a deconstruirnos, a decolonizarnos nosotros y a poder encontrar nuestros propios monstruos o nuestras propias acciones monstruosas, yo creo que bienvenido es, y yo creo que en realidad esa es un poco la idea de filosofía de la liberación cuando plantean este universal situado y desde este universal situado llevar adelante este rearme categorial que tiene que ver con la historia, pero con nosotros mismos también en la historia, ¿no? O sea, me parece que ahí es como que hay una síntesis entre las distintas posturas y la discusión, ¿no? Bien, buenísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Lucía, por la intervención, gracias Miriam, gracias Nadia, gracias Aileen y gracias, no le veo el nombre acá, pues se sube la barra de esto, gracias Brice. Bueno, la clase en un rato, cuando se termine de cargar al Drive, subimos el video y ya nos ponemos a trabajar después en el tablón, ya lo tenemos casi escrito, así que va a ser medio rapidón. Muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos el lunes que viene a la misma hora y por el mismo canal. Nos veremos. Buenas semanas. Chao, buenas semanas. Hasta luego.
Chao a todos. Hasta luego.